Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507. Un abrazo a toda mi gente de Chile. Siempre digo, insisto, ustedes tienen un gran artista que se llama Stefan Kramer, de origen alemán, me dicen, con descendencia también un poquito de Suiza y todos estos países europeos, como muchos latinoamericanos, obviamente por ser un continente latino lleno de muchas combinaciones de razas y mezclas étnicas de todo el mundo, ya que en América originalmente tuvo sus pueblos originarios, como en Chile, por ejemplo, el gran pueblo mapuche, en Perú, el pueblo inca, en Centroamérica, los mayas y los chipchas, y también en México, los aztecas, en Estados Unidos, los apalaches, los pieles rojas, los navajos y muchas otras grandes razas étnicas de nuestro continente. Y llegan los españoles, llegan los europeos y tenemos esta combinación de razas y esta rica cultura que nos destaca, ¿verdad? Como los latinos que somos. Daddy Yankee, interpretado por Stefan Kramer. Pero antes de eso, buscando en Wikipedia, porque Stefan Kramer no es cualquier persona, es un imitador chileno, nacido el 19 de febrero de 1982, es decir, tiene 40 años, joven, muy joven, y es reconocido por imitar gran similitud en las inflexiones de voz, timbres, características, gestos, personalidades y expresiones de decenas de personajes del medio chileno e internacional, tales como cantantes, políticos, actores, deportistas, presentadores de televisión, periodistas y personajes de la farándula. O sea, de verdad, este hombre se prepara mucho, estudia mucho y por supuesto vamos a hacer análisis muy completos de cómo es la preparación, el estudio de Stefan Kramer para poder lograr interpretar, porque a veces se piensa que es muy fácil vestirse como el artista y hablar como el artista, pero eso lleva mucha preparación. Así como todo en la vida, para que te salga bien, tienes que practicar. Es reconocido por su talento como imitador. Sus imitaciones han sido halagadas y bien recibidas por los imitados y el público en general. Sin embargo, también ha recibido críticas por alusiones controversiales de algunas figuras públicas. Interesante, porque claro, por supuesto, es de entender que no a todo el mundo le va a gustar el gesto, la parodia que haga, ¿verdad? Entonces, imitador en televisión. Su inicio en televisión fue el programa ¿Cuánto vale el show? En 2002. Quizás tenía 22 años para aquel entonces. Imagínate, tan solo 22 años. Conocido por Leo Capriles y en donde Enrique Lafourcade reconoció su talento, ¿verdad? Posteriormente tuvo apariciones en programas como Noche de Juegos y Rec, donde comenzó a realizar sus primeras imitaciones a personajes como Marcelo Ríos, Ítalo Pasalacqua, entre otros. No los conozco, ¿verdad? Participó exitosamente en la segunda noche del Festival de Viña del Mar en 2008 en una rutina que duró casi 90 minutos. Imitó a 33 personajes. El público lo ovacionó y lo premió con 2 antorchas, plata y oro, y una gaviota de plata. Diversos programas de televisión de Chile han aprovechado la buena audiencia que produce la rutina de Kramer y le han repetido en innumerables ocasiones sin que el comediante reciba remuneración económica alguna. Esto sí es muy malo, porque el derecho de autor es donde él debería haber peleado por eso, ¿no? Una de sus apariciones de televisiva fue en el 12 de julio del 2009 en el programa TVN Animal Nocturno. En aquella ocasión imitó los más importantes candidatos presidenciales: Marco Ezequiel Ominami, como invitado al programa, Eduardo Frei Ruiz Tagle a través de su supuesto enlace en vivo, y a Sebastián Piñera a través de otro supuesto enlace televisivo. Además imitó al entrenador Marcelo Bielsa, el cual fue recibido con elogios. O sea, vamos a seguir hablando de esto también en otros videos, porque es conociendo un poquito más a tu artista. Para muchos que en Latinoamérica no lo conocen y sabemos, pues por supuesto, aquí vemos a la cónyuge, una imagen aquí apenas se puede ver, creo que abajito de mí, aquí está, ahí está
su cónyuge, que se llama Paloma Soto. Me han dicho que tiene una hermosa voz y que canta también, ¿no? Más cosas así. Pero vamos a ver, aquí está el canal de él, un canal espectacular, muy dinámico, muy divertido. Está por llegar a los 500.000 suscriptores. Y vamos a disfrutar de una jocosa, pero muy interesante interpretación de Stefan Kramer, que hace de último minuto como si fuera Daddy Yankee, como dice el título. Vamos a escuchar un poquito de eso, de Daddy Yankee Joe, y vamos a ver qué tal lo hace aquí en tu canal You Know. Veamos a continuación un poquito de Daddy Yankee con Stefan Kramer. You Know. Brah. Hey, aquí Daddy Yankee Joe. Sumamente igual, parecidísimo, increíble. Hey, yo, Daddy Yankee, yo. Y la voz, el acento boricua. ¿Cómo puede hacer un artista con un acento chileno marcado como lo es Stefan Kramer sacar el acento puertorriqueño del Caribe de Daddy Yankee, yo? Daddy Yankee, escucha. Decirle a todos mis seguidores, a todos mis fans. Es que a todos mis fans, a todos mis seguidores, que lo hace increíble. Vamos a verlo. Con mucho dolor, y quiero decirte a ti que si no pudiste entrar al estadio y ver a Daddy Yankee Joe, escuchemos. entrar al estadio y ver a Daddy Yankee Joe, DY, la otra, la rompe. No, claro, no es que no sepa cómo se dice, es que lo hace como parodia y lo hace muy bien. Es que igualito, con el peinado echado para adelante, los aretes, los lentes, el vestido, o sea, todo, el movimiento, los gestos, todo lo hace. No solo es la voz. No te preocupes, puedes ir a ver a Kramer. Se va a estar presentando ahí en la Arena Monticello el día 9 de octubre a eso de las 21 horas. Qué flow, a eso de las 21 horas, el acento que mejor de todo, que allá no existirán problemas de seguridad. porque hubo un tema ahí con el tema de que no cantó porque la seguridad, porque esto que lo otro. En Chile, creo, no sé en qué concierto no se presentó. Polémicas de Daddy Yankee, un divo para muchos, ¿cierto? Daddy. Muy bueno Daddy Yankee yo. Pero él hizo otra también. Aquí creo que sale con Luis Miguel, Cristian Castro, Daddy Yankee. Vamos a ver si podemos agarrar un pedacito de la de Daddy Yankee, ¿cierto? Podemos ver aquí un pedacito. Va a salir publicidad merecida, porque hay que apoyar a tus artistas siempre en tu canal You Know. Vamos a ver un poquito de eso. Aquí, veamos. Gráfica en pantalla. Mira, como Cristiano, me la pidieron y vamos a hacer reacción también de Cristiano, La futuro es bueno. No, Diego. Como Evo Morales. Está diciendo esas cosas malas. Consume. Creo que me veo demasiado bien. Este es Lucho Jara, ¿no? Me dijeron Lucho Jara. Diferente a ese, esto es demasiado bien. Ay, sería tan divertido, no sé. Toma uno. Puros artistas. Ay, yo lo he leído, la parte de martillo. ¿De qué estamos hablando? Yo No sé quiénes son, pero son personajes de Chile, me imagino. Hablando. Que me Claudio que no diga eso. Igualito a Medel, igualito Gary Medel. Ven aquí pasándola bien. La dejé top. Él me gustó pasándola bien. ¿Y este quién es? Top, sin saber nada, pues, weón. De la afirmación. como este es, por supuesto, Romeo Santos, sí. Este es Bachelet, igualita. Chile campeón. Me emociona. El acento español. Me gusta mi trabajo. ¡Pero barriga! Ese es Pitbull, ¿no? Me sacó toda esa posición. Muy bueno. Ahí vimos un poquito de todo lo que nos trae Stefan Kramer. Que wow, sí tiene mucho talento, y ustedes me han pedido que yo le haga reacciones y aquí los estamos complaciendo, así que nada, espero que les haya gustado como Daddy Yankee Joe lo hizo muy bien. Yo quisiera verlo cantando algunas cancioncitas ahí de Daddy Yankee, que le queda súper bien.
Y bueno, pendientes. Me escriben en los comentarios de quién le gustaría que le haga siguiente video de reacción. You know, brr.